and welcome. We'll just wait a couple of minutes to let everyone join. Good morning, good evening, good afternoon to all of you. Buenos días, buenas tardes a todos. Es la 1 en Ginebra. Vamos a empezar la reunión. Quisiera darles la bienvenida a todos ustedes al webinario EpiWin de hoy. Se trata del último webinario EpiWin de 2024. Y doy una bienvenida especial a aquellos de entre ustedes que se conectan muy temprano o muy tarde en lugares muy lejanos. Muchísimas gracias. Soy Supriya Besboro y me ocupo de EpiWin en la OMS. Para aquellos que no conocen bien EpiWin, se trata de la red de información de la OMS para las epidemias. Nuestro objetivo consiste en estudiar la ciencia tras las emergencias sanitarias y que resulte accesible, comprensible y tangible para todos, para poder así repercutir sobre el terreno en la vida de todos. Hoy contamos con un tema fascinante sobre la genómica en emergencias sanitarias durante epidemias de cólera. Tenemos ponentes muy eminentes hoy y sin más dilación quisiera concederle la palabra a la persona que va a presidir de la OMS, de la sede de Berlín, y es asesor de vigilancia genómica. Pero antes de concederle la palabra, vamos a pasar revista a las normas de logística habituales. Aquellos que conocen los seminarios EpiWin ya lo conocerán bien. Pero bueno, nos gustaría escucharlos. EpiWin es una familia, así que por favor preséntense en el chat, díganos dónde están, en qué se ocupan, nos gustaría mucho escucharlos. Si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en escribirla en la sección preguntas y respuestas, no en el chat, porque ahí es donde vamos a leer las preguntas, a veces en el chat se nos escapan. Acogemos sus comentarios y observaciones y, por favor, cíñanse al tema que nos ocupa hoy. Por favor, también sean positivos, constructivos. No nos gustan los comentarios negativos ni maleducados, así que por favor sean educados, constructivos, positivos y estamos aquí para aprender los unos de los otros. Este webinario se está grabando y la grabación se va a compartir en la página web y también se les enviará por correo electrónico a todos los que se han inscrito. Tenemos muchas preguntas sobre los certificados, así que nos gustaría decirles que se trata de una plataforma donde compartimos conocimientos, las últimas formaciones. No se trata de un material formativo, con lo cual no concedemos certificados. No obstante, si solicitan ustedes y completan la encuesta posterior al webinario, ahí se explicará cómo pueden usar esta información y habría que dar una respuesta de más de un renglón.
y si lo solicitan les podremos enviar un certificado. Bien, pues sin más dilación, bienvenidos de nuevo y le concedo la palabra al doctor Timothy, que nos va a presentar a los eminentes ponentes de hoy y se va a ocupar de la moderación. Timothy, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse a esta sesión sobre la genómica relativa al cólera que organizamos en estos seminarios EpiWin de la OMS sobre la red de vigilancia epidémica de la OMS. Les voy a dar un poco de contexto. Se trata de una red mundial sobre genómica que tenemos para tratar las epidemias en todo el mundo. Y todos los países tienen que respaldar la capacidad en materia de secuenciación genética para mejorar los sistemas de vigilancia pública, de sanidad pública. Se trata de una amplificación de la labor para poder acelerar la labor en materia de genómica, de patógenos y contribuir así a la hora de tomar decisiones sobre salud pública, informar las actividades de los países. Estos webinarios pretenden facilitar debates basados en evidencia sobre el papel de la genómica y las respuestas a los brotes, teniendo en cuenta dónde se encuentran y a la hora pues, de facilitar la toma de decisiones en materia de salud pública. Se trata del segundo webinario de esta serie y se trata de informar las capacidades de creación de capacidad de los países. Como digo, segundo seminario de la serie dedicado al cólera. Se trata de clasificar la secuenciación genética ya desde enero de 2023 y hoy vamos a hablar de la genómica para entender bien cuál es su repercusión y la dinámica de transmisión del cólera a nivel mundial y regional para poder facilitar así las intervenciones de salud pública. Bien, vamos a darle la palabra al primer ponente de Francia, sobre el Centro de Referencia de Secuenciación de Francia en materia de cólera y ha elaborado una metodología de secuenciación genómica del cólera con distintos estudios genómicos para entender la estructura de población, la difusión y distintas variables sobre la transmisión del cólera en concreto y cómo se transmite en los distintos ámbitos. Tiene usted la palabra, profesor François-Xavier Weil. Espero que puedan oírme. A ver si podemos empezar la presentación. Adelante, proceda, por favor. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por concederme esta ocasión de hablarles de la contribución de la microgenómica al estudio de los agentes del cólera. Vamos a empezar con un recordatorio rápido. A ver si me pasan la diapositiva. Aquí mostramos una infección bacteriana causada por el vibrón del cólera, una especie del 010139. Esta toxina es la responsable de los síntomas clínicos que se ven dominados por una diarrea grave, severa, con una pérdida rápida de fluidos que puede llegar a una deshidratación grave. En pocas horas esto, con un alto índice de mortalidad si el paciente no se trata. La prioridad, pues, para el tratamiento consiste en la rehidratación y a menudo en el suministro de antibióticos para poder atajar el agente. La transmisión es directa entre humanos a través de contacto directo, fluidos corporales, las manos o contacto indirecto a través del agua, alimentos contaminados por contaminación fecal. El cólera, en ocasiones, consiste en brotes muy explosivos en contextos muy particulares, pues de guerras, de conflictos civiles o de campos de refugiados, donde hay unas altas concentraciones de personas y donde las condiciones higiénicas son malas y entonces hay pues una rápida difusión de la gente. Siguiente. Actualmente estamos en la séptima pandemia del cólera. Empezó
en Indonesia ya en 1961 y se trataba de una bacteria bastante nueva comparada con las pandemias previas. Esta nueva bacteria se denominaba biotipo el TOR. Resultó posible diferenciar el TOR del biotipo clásico gracias a distintos test fenotípicos. Uno es que era resistente a la polimicina. Entonces, la enfermedad se empezó a difundir en el este de Asia, en el sur de Asia y llegó a África en 1970, a Latinoamérica primero con Perú en 1991 y por último a la región del Caribe, en Haití, en 2010. Siguiente. Muy rápidamente, la pandemia se convierte en una pandemia muy activa. En 2022, el número de casos notificados a la OMS se duplicó comparado con 2021, con nuevos países afectados como el Líbano, Siria y también muchos brotes muy grandes de más de 10.000 casos que se observaron en 10 países. Además, hubo un rebrote en Haití y en Yemen. Es decir, que sigue algo que está en los titulares. Siguiente. Yo trabajo en el laboratorio, entonces lo que hemos hecho es realizar distintos test fenotípicos y durante los 90 tuvimos acceso a métodos moleculares como puede ser el ribotipo o la electroforesis y pudimos secuenciar genes únicos como el TCPA y todos estos métodos llevaron a confusión porque cada uno empleaba distintos métodos y dichos métodos en ocasiones no concedían la posibilidad de evaluar la relación genética entre los aislados. Y entramos en una nueva era, la era genética, en el año 2000, con la primera secuenciación genética que se publicó del agente del cólera. Se trata de la cepa N16961 con dos cromosomas circulares distintos. Se trata de pues, una nueva aventura que dio inicio aquí. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que hubo que esperar a la disponibilidad de secuencias de lectura corta para poder leer estos aislados al mismo tiempo. En esta secuenciación pueden observar aquí distintas mutaciones en el ADN, lo que denominamos variantes nucleótidas únicas, y en estas variantes podemos pues, ver árboles genéticos, porque nos encantan estos árboles, y en estos árboles podemos evaluar la relación filogenética entre los aislados. Y si se trata de algo representativo de las secuenciaciones de los distintos países, podemos inferir cuál es la difusión de la bacteria. Por ejemplo, pueden ver aquí el AFR12 en la rama conceptual que procede de el sur de Asia y se puede aquí aislar los fenotipos de Asia, con lo cual hubo una introducción del sur de Asia a África. En esta secuenciación también pueden tener acceso a distintas asambleas y con estas asambleas se puede estudiar la evolución de la virulencia y de la resistencia a los antimicrobianos. Siguiente. Bien, entonces, el primer punto. La genómica es la herramienta perfecta para identificar el agente actual responsable del cólera, de la pandemia de cólera. Con este árbol filogenético, que está basado en 252 variantes genómicas del cólera, con distintos grupos distintos, solo hay dos linajes o grupos que están asociados con el cólera pandémico. El primero es el clásico, responsable de las 6 primeras pandemias del cólera, ahora extinguido, excepto por una cepa de vacunas.
El segundo linaje asociado al cólera pandémico es el séptimo linaje del cólera, el cólera actual, la cepa actual, con más de 20.000 cepas. Entonces, todos los otros linajes, incluso si incluyen el toxígeno del cólera, no causan cólera pandémica. Son casos de cólera esporádicos o pequeños brotes pequeños, pero sin ningún tipo de casos secundarios y ninguna transmisión entre humanos. Siguiente, por favor. Entonces, no resulta necesario realizar un análisis filogenético muy profundo a la hora de asignar el gen al séptimo linaje, al MLS7. Se puede emplear genes a la hora de realizar un aislamiento del linaje pandémico. Se puede emplear este plan desarrollado por Octavia et al. Es un plan que se aplica en el Centro de Epidemiología Genética. Se trata de una herramienta muy fácil de usar y si se obtiene el tipo de secuenciación número 69, procedente al séptimo linaje del ST515, se trata pues del séptimo linaje pandémico. Si no, se trata de otros casos no asociados con este linaje. Bien, esta es la pista que se puede usar para diferenciarlo. Siguiente. Segundo punto. La genómica es la herramienta perfecta para vigilar la difusión del agente del cólera. Siguiente. Bien, el primer estudio grande realizado que abordó la cuestión se publicó hace 13 años. Fue en el Instituto Sanger de Cambridge, con muchos colaboradores, y en aquella época fueron capaces de estudiar más de 123 genomas pandémicos del cólera y de realizar el primer árbol filogenético. Encontraron en este momento que toda la diversidad genética de la bacteria se observaba únicamente en el sur de Asia, en países que pues estaban en el Golfo de Bengala. Entonces, con este árbol filogenético también observaron que había una expansión mundial a partir de este punto, denominada ola, la primera ola de la transmisión, la más reciente es la tercera ola, y también contemplando las ubicaciones de los aislados, fuimos capaces de observar que hubo distintas transmisiones intercontinentales con distintos eventos, por ejemplo, el de Perú de 1991, que procedía del África Occidental, o el brote de Haití de 2010. La bacteria procedía del sur de Asia. Es decir, que se trató del primer estudio para responder a esta transmisión. Entonces, hubo distintos estudios que se aplicaron a los continentes específicos, por ejemplo, en el caso de África, y lo que sabíamos del cólera en África es que empezó al mismo tiempo en verano del 70 en dos ubicaciones, en Guinea, en el oeste, y también en el norte de África. Posteriormente, el cólera se observó en noviembre en el Cuerno de África y posteriormente en el año 71 en Angola. Al principio resultó bastante fácil seguir la enfermedad porque era una enfermedad nueva en dicha época, pero después de varios años, los métodos de laboratorio no eran suficientemente discriminatorios para entender bien la difusión. La pregunta era saber si el cólera seguía en África desde 1970. Bien, para responder a esta pregunta, efectuamos un gran estudio genómico con más de 1.000 genomas, incluyendo 631 de África, recopilados desde 1970 hasta 2014 en 45 países. Cuando vemos el árbol filogenético, podemos observar el color
que se asigna dependiendo del país o del continente de asignación. En marrón está África. Pueden ver las distintas introducciones de la introducción del sur de Asia a África. Por ejemplo, el T9, este evento de introducción, pueden ver la rama ancestral que está en color verde y también luego está en marrón, es decir, que se trata de la misma rama. Esto quiere decir que el cólera persistió en África, pero no era el mismo sublinaje. En realidad, se descubrió que había al menos 11 introducciones, ahora ya se trata de más de 14, desde el sur de Asia a África, cada 6 años aproximadamente, en dos focos distintos, uno en el oeste de África y otro en el este de África, y Oriente Medio actuó como puente en la mayoría de las introducciones, en los 6 casos. Esto quiere decir que los linajes circularon hasta 28 años y fueron sustituidos por nuevos sublinajes procedentes del sur de Asia. Siguiente. Por último, la herramienta también es excelente para realizar un estudio relativo a la resistencia a los antimicrobianos de la gente del cólera. Cuando vemos estos casos, se trata de un árbol filogenético circular, aquí que ven en la imagen. Tenemos la primera ola, la más antigua, con los aislados, luego la segunda ola y luego la tercera ola. Cada capa corresponde a un antibiótico y el color rojo significa resistencia. Resulta bastante obvio que con el tiempo, en la última ola y hasta la nueva ola, cada vez hay más rojo, es decir, que la acumulación de resistencia a los antimicrobianos aumenta con el tiempo. Tenemos cifras en África. Antes de 1984, el 96% de los aislados eran susceptibles. Hasta el año 2000, ninguno lo era. Y incluso había 6 genes resistentes a los antibióticos por aislado de media. Siguiente. La genómica también es muy importante para estudiar el mecanismo de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, el mismo árbol filogenético circular, en este caso, muestra el mecanismo de resistencia, más bien, como pueden observar. Entonces, en realidad hubo 2 fases de resistencia a antimicrobianos de la gente del cólera. La primera fase o fase temprana, con el plásmido del grupo de incompatibilidad C. Pero después de los 80, cada vez vemos más determinantes cromosómicos con islas genómicas, como el SXTR391, y con distintas variantes. Una que resulta prevalente se denomina AICBCH. ICV y todos los aislados, como pueden ver, contienen este agente, este elemento. Y cada vez más se observan más mutaciones en los genes con una resistencia a distintos antibióticos o a la nitroferina, por ejemplo. Siguiente. ¿Qué podemos hacer con bastante facilidad en el laboratorio? Pues bien, es bastante fácil determinar el contenido emergente y en nivel horizontal especialmente, porque podemos acceder a las herramientas en línea como el ResFinder, que pueden ver aquí en la pantalla, que es el resultado de 2 cepas, uno con
bien, en fin, con dos distintos métodos. Esto es bastante sencillo, pero desde el punto de vista cromosómica, las mutaciones son más difíciles de observar y hay que centrarse aquí en genes en concreto, incluyendo la resistencia a distintos antibióticos como quinolones, nitrofuranos y distintas susceptibilidades, polimixina B, etc. Entonces, este gen es más difícil de observar porque hay que realizar una comparación con distintas secuencias de referencia y en ocasiones hay que realizar secuencias muy largas. Pero al final hay que ser expertos, claro, porque incluso con esta herramienta nos podemos topar con emergentes falsos que no muestran una resistencia a los antimicrobianos. Podemos tener una lista de mutaciones que no están asociadas con la AMR. En primer lugar, hay que asegurarse de que la secuenciación genética no contiene una contaminación con otras especies. Siguiente. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues bien, ahora la mayoría de los aislados del árbol filogenético que aquí se muestra están en la zona roja, es decir, estamos en la parte inferior del árbol y vemos con las distintas cepas que contienen la variante de la unidad básica de la toxina del cólera. Esta cepa fue responsable de dos brotes muy grandes, el de Haití y el de Yemen. Otra investigación nos informa de que esta cepa produjo más toxinas y colonizó más ratones. Es decir, se trata de un sublinaje mucho más virulento de la toxina del cólera, la que observamos ahora. Siguiente. Más virulenta, pero también más resistente a los medicamentos, porque gracias a la genómica hemos sido capaces de identificar y de seguir el clon altamente resistente, el AFR13, que se observó por primera vez en Yemen a finales de 2018, en Sudán del Sur, en el sur del Líbano. Hablaremos de ello posteriormente, en Kenia, en Uganda, es decir, en el este de África. Es la primera vez, pues, que vemos esta transmisión de un clon altamente resistente, que es resistente a 2 de los 3 antibióticos recomendados para el tratamiento oral del cólera. E incluso, pues, se puede producir un ESBO. Se trata de una manera fácil de identificar y de seguir este tipo de población. A continuación, última diapositiva. Queda claro que la genómica microbiana ha revolucionado el estudio del cólera, del agente del cólera. Pero ahora hay que ver cómo podemos utilizarlo para realizar una vigilancia. No va a sustituir claramente los métodos microbiológicos, primero porque pues, es muy caro. Pero hay que ver cómo podemos emplearlo para complementar de manera sinérgica el estudio con métodos de laboratorio tradicionales. Entonces, vemos aquí que hay 3 puntos. Esto está abierto a debate, claramente. Primero, tenemos que realizar una secuenciación de las distintas cepas del cólera en países no endémicos y en concreto en países que se encuentran en alto riesgo de la introducción de cólera. Segundo, muy interesante. Hay que realizar una secuenciación de las muestras representativas del V. cholerae de las cepas O1 en los países epidémicos para la vigilancia transfronteriza. Y, ¿por qué no?, establecer bancos con cepas representativas para cada una de las cepas, con unas pruebas fenotípicas también, y también para identificar, por ejemplo, nuevos mecanismos de resistencia y de este modo actualizar nuestras herramientas genómicas actuales. Y por último, podemos secuenciar las causas de las pandemias en caso de cambios, por ejemplo, en Yemen, donde hay unas nuevas pautas de resistencia con distintos
distintos ataques y aquí podemos realizar una secuenciación de las distintas cepas y quizá podremos observar una tendencia pandémica o una adquisición de AMR o de virulencia o respecto a la cepa inicial. Bien, estas son algunas ideas que podemos debatir posteriormente. Si les parece, con esto concluyo la última diapositiva. Quisiera agradecerles a todos su atención. Quisiera agradecer a todos nuestros colaboradores. Siguiente diapositiva. Y no duden en ponerse en contacto conmigo si necesitan ayuda con sus análisis genómicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, François, por esta excelente presentación sobre cómo la genómica contribuye al análisis de la epidemiología del cólera. Y esto nos lleva al siguiente ponente, doctor Siad, profesor de microbiología del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Beirut. Forma parte del Centro de Colaboración de la OMS que investiga los patógenos de referencia y se centra sobre todo en la resistencia a los antimicrobianos en los distintos países. También es experto en diagnóstico del cólera en el Centro de Diagnóstico de Cólera de la OMS. Tiene la palabra. Muchas gracias, dice el señor Fayad. Voy a compartir con ustedes mis diapositivas. Confío en que puedan verlas. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes para poder hablar de nuestra última publicación que hemos elaborado con varios interlocutores que incluye el Instituto Pasteur del que acaba de hablar François, la OMS, nuestro Centro de Investigación del Líbano, el Ministerio de Salud del Líbano, también la región del Mediterráneo Oriental, etcétera. No les voy a presentar ya la enfermedad del cólera porque ya lo ha hecho François, pero voy a presentarles mi país para los que no lo sepan. El Líbano es un país que está en la costa del Mediterráneo y que tiene fronteras al oeste con el mar Mediterráneo y al norte y al este es fronteriza Siria y en la zona meridional está el territorio ocupado de Palestina. Como bien saben, también está en unos tiempos bien difíciles en los territorios ocupados de Palestina, en el Líbano y en Siria, tiempos difíciles desde hace bastantes años y claro, eso ha ayudado a que haya habido varios brotes de cólera. Tenemos una zona costera maravillosa y también unas montañas, como pueden ver, podemos esquiar e ir a nadar en un mismo día, sobre todo en abril si uno es rápido en coche. Puede pasar de la montaña al mar. Y después de presentarles mi país, nos lanzamos en hablar del cólera. Octubre de 2022, cuando el Ministerio de Salud nos pidió estos datos. En ese momento sí podemos hacer pruebas y confirmáramos con unos cultivos que sí había este brote del serotipo Ogawa. Hicimos también, como ven, este cuadro y conforme fue pasando el tiempo, fueron surgiendo más casos. Lo ven con la curva del diagrama después de haber hecho un primer aislamiento y en octubre del 2022 nos llegó una nueva muestra de una zona distinta del país, más bien del sur, y en esa muestra el antidiograma era muy distinto, tenía un aspecto muy diferente. Y eso nos pareció interesante porque todavía era muy pronto, aunque ya había avanzado un poquito el brote, entonces se trataba de ir viendo cómo evolucionaba la resistencia. Y por eso hicimos una secuenciación durante dicho brote. Para resumirles en qué consistió nuestro trabajo, y me refiero a todo el brote en su conjunto,
recuperamos 671 vibrones del cólera diferentes, muestras del vibrón 01 de distintas muestras clínicas. También tuvimos muestras de agua y alimentos, y después de hacer pruebas descubrimos que eso no estaba recomendado. Hicimos también el AST para ver la susceptibilidad a los antimicrobianos. Lo hicimos con los 671 vibrones aislados y de 633 aislados hicimos ese perfil de la AMR, y en 35 de ellos el perfil extremadamente resistente. Y en estos extremadamente resistentes venían de la zona del sur, de Tir y del valle de Beca, de esas zonas específicas del país. Hicimos prueba PCR para confirmar precisamente que estaba este gen con la toxina CTX. Y después, como digo, hicimos la secuencia genómica de 34 aislados con ese perfil AMR. Lo que aislamos en el norte del Líbano en la universidad, después fue François desde el Instituto Pasteur el que se encargó de hacer las pruebas. Aquí ven en la zona meridional los distritos en blanco, y en la zona del norte, donde ha afectado mucho el cólera. No perdamos de vista que justo en esa época, y de hecho sigue siendo la situación actual en el Líbano a día de hoy, que está albergando a más de 1 millón de refugiados, y es el país con la mayor proporción de refugiados per cápita del mundo. Y claro que esto también ha afectado a la difusión de este brote del cólera. Entonces, ven aquí las cifras de los que aislamos de las distintas secuencias con el perfil AMR en amarillo, y los que están en rosa con el perfil XDR. Y como les decía, en la zona de Baalbek-Hermel al norte y en la zona del sur. Después de hacer la secuenciación, tocó pasar a los análisis, que ya también ha mencionado Xavier. Puedo dar algunos más detalles. Y descubrimos que eran del 7º linaje, de la 3ª ola de la enfermedad, con el tipo de secuencia, como vemos, en ambos casos, ST69. Ahora, al ver el perfil de susceptibilidad a ST, vimos que las cepas más resistentes también tenían la resistencia a la cetotoxina, y como vemos también algunas más que aparecen, eritromecina, citromecina, también a la tetraciclina y por ejemplo, al nitrofuranio. Lo que nos pareció más interesante de este análisis es ver que tomamos un plásmido, y vemos aquí el árbol que ya he explicado que elaboraron en el Instituto de François, y vemos bien cómo se aíslan cada uno de ellos, y vemos que aquí es la cepa que venía de Pakistán, que viajó hasta Afganistán, es la que domina hasta Irán, Irak, Siria, y luego entró en el Líbano. Pero logramos también hacerlo con la cepa del Yemen, un análisis aparte, y esa fue por otro camino, pero eso se debe también a la situación política en el país. Y como ha dicho también François Xavier, la cepa de Yemen tiene estos plásmidos con unos genes adicionales de resistencia a los antimicrobianos, y en este árbol vemos el círculo, y están muy alineados las muestras del Líbano con la del Yemen también, y en la parte superior a la derecha es el círculo exterior, y ahí vemos un gen en concreto que es el responsable de una de las toxinas, la transposasa que vemos en azul oscuro. Antimicrobial resistance database. Aquí tenemos una base de datos de la resistencia a los antimicrobianos, además de lo que ya ha dicho
François, hemos recurrido a estos datos que nos han parecido bastante útiles. Y de lo que se trataba es de ver todos los datos a nivel de fenotipo y los genes presentes para alinearlo todo y ver a qué antibióticos era resistente la bacteria e identificar los genes correspondientes. Lo que pasa es que se puede hacer también en la otra dirección, y cuando se estudian ahí todos los genes, no siempre todos presenten con los antibióticos a los que son resistentes. En el primer renglón del cuadro tenemos aquí el bibrón del cólera, que tiene el gen que hace que sea resistente a ese medicamento. Lo que pasa es que hay cepas que son sensibles a otras sustancias. Y esto hace a lo mejor que no sea activo o que no tenga esa sensibilidad, pero si uno desconoce o no tiene esa información, pues a lo mejor comete un error en el análisis. Entonces, si no se hacen estos diagramas de la resistencia a los antimicrobianos, al final, cuando llega el brote, habríamos tenido un análisis que nos habría inducido a error. Y de forma general, lo que les puedo comentar, lo que es un poco nuestra opinión y el mensaje que hay que extraer cuando se hace una secuenciación del cólera, cuando se produce un brote como en estos casos, puedo añadir a lo que ya ha dicho muy bien François Xavier, que la secuenciación es una herramienta que nos aporta muchísima información, sí, pero al final nos da más información de la que nos sirve, porque tampoco sabemos qué hacer con toda ella, sobre todo si uno termina usando distintas plataformas para tener linaje corto y linaje largo, con un buen puñado de muestras. Al final lo que ocurre es que esta secuenciación no ha terminado cambiando la respuesta que dimos al brote del Líbano. Nuestra actuación se mantuvo tal cual. Y en realidad tampoco ha tenido tanta repercusión en materia de salud pública. Y si hablamos de la susceptibilidad a los antimicrobianos, eso era un elemento muy necesario para poder de verdad entender mejor los distintos perfiles y para ver qué recomendaciones de tratamiento podíamos formular. Por eso la secuenciación sí es una herramienta muy útil para entender la epidemiología de la molécula, para la vigilancia, y a nosotros nos ha servido, como digo, como herramienta útil para entender cómo llegó esa segunda cepa. Y además publicamos un documento que, si no lo han leído, una publicación que les invito a que estudien en cuanto al poder de la secuenciación, pero con el interrogante de si de verdad cambia o no la actitud cultural o la respuesta de cara a un brote de cólera. A nosotros nos parece que no es el caso. Y para concluir, como no, muchísimas gracias a todos los colaboradores, a todos nuestros asociados que también aportan financiación, con todos los que trabajamos, que podemos verlos en la pantalla, y me mantengo a su disposición si desean formularme preguntas. Muchísimas gracias, Antoine. Nos ha dado una perspectiva muy interesante de un brote sumamente complejo. Y esto nos permite invitar a nuestro último orador, que es Gerald Bowa, que viene del Instituto Mead de Harvard en Estados Unidos. Tiene muchísima experiencia en la genómica de patógenos, en las emergencias sanitarias, usando tecnologías de secuenciación para mejorar la vigilancia de este tipo de enfermedades. Entonces es un apasionado de este tema para ayudar en las investigaciones de brotes a la hora de caracterizarlas y también, como digo, centrándose en la vigilancia. Se trata de colmar la brecha que existe en investigación innovadora y en las intervenciones de salud pública. Y le paso el testigo. Muchas gracias. Soy efectivamente Gerald Bowa. Me ha presentado muy bien Tim y empezaré, como no, agradeciendo a los que me han precedido, a Antoine y François, porque han sentado las bases para que yo pueda también ahora hacer mi presentación y que vean un poco el trabajo que hemos hecho en África, gracias a los Centros de Control de Enfermedades África CDC y de Prevención y Vigilancia. Para contextualizar un poco, aunque ya se han dado muchos datos, pero quiero también esbozar cómo han sido los brotes en los últimos años y decir sobre todo que en África la situación es endémica, pero ha habido muchos brotes con países en situación endémica y no endémica, lo vamos a ir viendo, y la característica ha sido un índice de mortalidad muy alto.
Se disculpa el moderador, es que no vemos sus diapositivas, no están avanzando, se han quedado en el modalidad de presentación. Un momento, a lo mejor dice el orador que el problema es mío. Super. Share John's presentation, please. El moderador, a ver si logramos volver a la presentación de Gerald. Yeah, please carry on through. Sí, adelante. Le indica el moderador una vez más a nuestro orador. Okay, so this is Ahora sí. Entonces, he aquí los titulares en los brotes anteriores, lo que vimos en las noticias. Tuvimos el brote de Zambia, por ejemplo, con 700 fallecidos. Luego ha habido más casos, por ejemplo, el brote en el África Meridional y posteriormente los científicos hablando del seguimiento de las variantes del cólera, buscando posibles nuevas variantes que pudieran ser la causa de ese último brote. Entonces, en nuestro centro de control de enfermedades y prevención de África, el África CDC, contamos con distintos interlocutores internacionales y así hemos creado un consorcio que se ha centrado específicamente en entender la genómica. Interrumpen al moderador. Es que seguimos sin ver las diapositivas, no avanzan. Entonces, voy a intentarlo yo, dice el moderador, para que podamos ir viéndolas. Tim, no se preocupe, ya me encargo yo. Sí, me encargo yo, le indican al moderador y al orador. ¿No? Se ven, ¿no? Parece ser que sí. ¿Por qué diapositiva vamos? Dígame y me detengo. La siguiente, por favor, señala el orador. Aquí efectivamente vemos lo que hemos hecho desde el consorcio de África CDC, que se ha centrado en analizar, como decía, la genómica de esos brotes, intentando entender un poco las tendencias de transmisión, lo cual también puede ayudar a informar para establecer las estrategias de vacunación y la capacidad genómica y entender también los retos específicos y cómo esto puede afectar a nivel político y poder entender también la transmisión transfronteriza entre los distintos países del continente africano. Proseguimos. Aquí vemos todo el consorcio que tiene asociados, como señalaba, de Estados Unidos. Tenemos la Universidad Johns Hopkins, que brinda la pericia en materia genómica y también epidemiológica en el consorcio. Y luego tenemos un conjunto de países de las zonas afectadas, pero también países donde la situación del cólera es endémica, es decir, Nigeria y Camerún, por ejemplo. Y vemos que cada uno de estos países comparten fronteras. Entonces, Nigeria y Camerún, por ejemplo, República Democrática del Congo y Uganda, Zambia y Mozambique y Malawi. Por tanto, son países con una situación endémica en lo que al cólera se refiere y otros afectados recientemente por el brote. Este es el consorcio que preparamos con estos 7 países africanos y luego coordinando así la respuesta a través del África CDC, del Centro de Control y Prevención. Y lo que hemos buscado es aportar respuestas a las preguntas que ya se han mencionado, si se trataba de una nueva variante, si había habido cambios en los perfiles, tendencias en cada una de estas regiones. Porque, como decíamos, la tasa de mortalidad, el índice de mortalidad muy elevado. Entonces, ha habido países como Zambia, de más de 20.000 casos, Mozambique, más de 30.000 casos. Entonces, lo que hemos intentado un poco es estudiar esa vigilancia de la genómica para
ver cuáles tendencias de AMR había, qué perfiles también, y para intentar entender un poco ese rumbo de cómo se produce o producía la transmisión transfronteriza. The consortium, En el consorcio, como decía, lo coordina el África CDC y tenemos esta red de vigilancia Colgen, vigilancia genómica de capacitación, que ya de hecho se ha basado en la capacitación durante la pandemia de la COVID-19 en el continente africano. Y por ahora hemos podido expresar más de 100.000 genomas de 7 países, algunos ya vienen de brotes anteriores, pero también tenemos la suerte de que, bueno, hay países que están informando y presentando casos recientes como Zambia, Malawi y Mozambique. Y eso, claro, añade nuevos elementos a la genómica y a la vigilancia que estamos llevando a cabo. Y, como digo, la idea es aumentar la capacidad de vigilancia de la genómica de patógenos bacterianos en África y también determinar los orígenes, reservas, la diversidad que existe a nivel genómico y cuáles son las tendencias de transmisión entre estos países y también fuera de sus fronteras. El año pasado, en septiembre, pudimos ya organizar una formación para los distintos laboratorios que están en este consorcio Colgen. Les informamos sobre y formamos sobre secuenciación y bioinformática con la intención de poder identificar lo que habían aislado en sus bancos de datos en un periodo de 5 años. Como bien ha dicho François en su primera presentación, existe un estudio que ha tratado los datos que teníamos hasta el 2019 con la secuenciación y lo que sabíamos por aquel entonces con la pandemia de la COVID-19, que esa era la mayor preocupación a nivel sanitario. Entonces, con estos brotes empezando en 2019, esto no estaba o no teníamos esos datos, no lo teníamos tan representado en la secuenciación genómica. Y estamos hablando de que se aislaron muchas de estas cepas y luego intentamos hacer la secuenciación para aumentar esa capacidad de la secuenciación genómica. Cada uno después del taller volvió a sus países y siguió con ese trabajo de muestreo y secuenciación con los distintos brotes. Esto, como les digo, en un periodo de 5 años. Proseguimos. ¿Cuál ha sido nuestro gran desafío? El análisis bioinformático. Y es difícil que se pueda hacer con cada muestreo, cada individuo, el análisis. Y entonces estamos hablando de 1.000 muestras y estamos viendo un poco cómo podemos coordinar mejor todo este trabajo. 7 países en un único lugar, haciendo su propio análisis de sus muestras y también de las muestras que tienen de otros países. Y por eso, como les digo, estamos haciendo todo lo posible para poder analizar todas estas muestras y que esto aporte información para cada uno de los países afectados. Proseguimos. Hemos usado la plataforma Terra, que es una plataforma colaborativa que sirve de ecosistema en el que cada uno de estos países pueden ponerse en contacto con sus instituciones, cuelgan en la plataforma sus muestras y a distancia virtualmente coordinamos ese trabajo. En Addis Abeba hicimos una formación en persona y les ayudamos a entender, a utilizar esta plataforma para que después de esa formación, al volver a sus países, pudieran colgar esa información genómica en la plataforma Terra y luego pudiéramos coordinar toda la análisis de estas cepas aisladas y que pudiera así también, como digo, como son más de 700 muestras de cepas aisladas, que pudiéramos tener esa información y entender cómo se estaba produciendo la transmisión, como les decía, dentro de las fronteras de cada país y ya también más allá de las fronteras entre países. Y esto es lo que hemos podido hacer. Hemos tomado estas cepas aisladas say about 60%. de los que les decía que teníamos más de 1.000. Más de 700 los hemos podido hacer todo el análisis genómico y hemos podido
identificar cada una de estas cepas aisladas, intentando entender cada variante, anotando, analizando, teniendo el perfil AMR, también, como ven, análisis de epidemiológico y de transmisión, de los plásmidos, de comparativa genómica y de visualización. Todo lo que ven en esta lista lo tenemos en el enlace que aparece abajo de la pantalla si quieren acceder a estos datos que acabamos de presentar rápidamente. Y volviendo un poco a reunir a los países, es lo que hicimos para explicarles cómo puede afectar todo esto al control de la enfermedad en cada país. Volvimos a reunirnos, hicimos otro taller en el que compartimos la información extraída del análisis con la intención de que entiendan mejor qué nos puede ofrecer la genómica si se habla de control y prevención dentro de las fronteras de cada país. Y este es el taller que hemos organizado este año en Addis Abeba. Y ahora quería centrarme en qué hemos logrado con este consorcio Colgen, unir a expertos de África que hacen análisis de datos de genómica de patógenos, entender cómo se propaga dentro del país y más allá de las fronteras la enfermedad, compartir datos y también colaborar. Como bien dijo ya François inicialmente en su primera presentación, la colaboración es fundamental a la hora de entender estas tendencias y cómo funciona la enfermedad. Con esto he llegado al final de mis diapositivas. Muchísimas gracias, señala el orador. Le paso de nuevo el testigo al moderador. Muchas gracias, dice Timothy. Gracias, Gerald. Han hecho un trabajo ingente y la presentación ha sido muy útil. Muchas gracias a los tres oradores, dice Timothy. Le vuelvo a pasar a Nadia, que es nuestro punto focal en la OMS en Ginebra, el testigo, y también del equipo de tareas sobre cólera. Va a ser ella la que guíe ahora la ronda de preguntas y respuestas. ¿Con cuánto tiempo tenemos? Pregunta Nadia, para hacer preguntas y respuestas. Sí, cuentan con 5 minutos para unas preguntas rápidas. Muchas gracias, dice Nadia. Es verdad que en el chat tenemos muchas preguntas, entonces le voy a pedir a nuestros tres invitados que echen un vistazo a las preguntas que están ya en el chat y sé que hay varias manos levantadas también, entonces si les parece bien, por si Sophie Devos tiene una pregunta, adelante. Nadia, ¿podría por favor leerla? Porque es que si no, no pueden hablar los invitados. Muy bien. Flavio Finga pregunta si, después de la intervención de François Xavier, se le agradece la presentación muy interesante y pregunta, ¿estos resultados que acaba de presentar qué significan para lo que tiene que ver con las reservas medioambientales de cólera? ¿Podría hacer un comentario al respecto? Bueno, 5 minutos no bastan para poder atender estas preguntas, dice el orador. Bueno, si nos lo puede decir rápidamente. Si quieren que me refiera a lo que tiene que ver con el medio ambiente, meses o años incluso después de un brote, cuando acabe ese brote, lo que puede que encuentren son otros vibrones del cólera, no aquellos o no aquel responsable del brote en cuestión. ¿Eso entre dos brotes? No, la respuesta es que no. Sé que hay gente que está en contra. Recuerdo que en un laboratorio medioambiental en Estados Unidos estudiaron, intentaron durante años incluso en Senegal después del último brote y nunca lograron encontrar el agente de esa séptima ola. Los vibrones sí, pero antes de que surgiera la confusión era entre este linaje epipandémico y otros vibrones de la cólera. Ya lo sabemos, tenemos la clave para diferenciarlos y no existe un reservorio, depósito acuático para este patógeno. Unas semanas después, por la contaminación de aguas fecales, sí, pero cuando ya pasa muchísimo tiempo, no se puede encontrar un reservorio de este tipo, no hay una reserva así. Muchas gracias por su respuesta. También se ha preguntado por los otros vibrones.
y el poder que tiene, la posibilidad de que generen nuevos brotes y lo que se refiere a la genómica. Si pudiera decir algo sobre esos otros vibrones, pero es que no es el tema. Capaz que necesitemos otro taller para ello, ¿no? Para centrarnos a ellos, porque a nivel epidemiológico cambia. Claro que en este caso hay un vínculo. Pero estamos hablando de una historia, es una cuestión distinta, no lo puedo decir ahora. Muy bien, muchas gracias. Entonces se nos quedará en el tintero. Siguiente pregunta. Me parece que también es para François Xavier. ¿Estas pruebas de AMR genómicas valen para la selección clínica de antibióticos? Sí, los test, las pruebas de susceptibilidad de la AMR, sí, se hacen. Si ahí se llega a una buena referencia, se puede escoger, pero si hablamos de genómica, en realidad se trata más de tener la capacidad de discriminar, de distinguir y encontrar los genes y la tendencia de evolución global. Lo que ocurre es que hay veces que puede también ser útil, porque ponemos que se están haciendo pruebas con test y uno no está del todo seguro y hay a lo mejor un nivel, una zona de inhibición y la categorización puede cambiar en 1 milímetro, ahí es donde surge la genómica porque es categórica, o está el gen o no está. Si hablamos de AMR, esas pruebas de susceptibilidad por el fenotipo, con métodos de fenotipo, con la intención de guiar a la hora de escoger el tratamiento. Pero como digo, la genómica permite tener una visión así más amplia, pero no puede guiar a la hora de escoger o de decidir un tratamiento. Me parece que Antoine también estará de acuerdo con lo que acabo de contestar. Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Muy bien, gracias a ambos. Question for the Otra pregunta para el panel. No sé si pueden responder. No sé si los resultados genómicos. A ver, la pregunta está en francés. Voy a intentar traducirla. ¿Cuáles son los resultados genómicos y el cambio climático? ¿Tiene algún comentario? what a book question again. Es una pregunta bastante amplia. El cambio climático puede llevar a sequías, inundaciones y que haya una alta concentración de población humana, así que tiene una repercusión indirecta, digamos, en el cólera, no tan directa. Pero, en fin, es una pregunta interesante. Doctor Gerard, hay algunas preguntas destinadas a usted, a ver si puede echarle un vistazo a la sección. Preguntas como, por ejemplo, por qué Sudáfrica y Zimbabue no han participado en el Colgen, teniendo en cuenta los brotes recientes. Y también si existen esfuerzos para revisar la secuenciación genética y las pautas de AMR en Nigeria. Se añade también que hay brotes persistentes en el norte de África. ¿Puede, por favor, comentar sobre estos países? Sí, muchísimas gracias. Lo que podemos ver en Nigeria es que seguimos estudiando hasta 2026. Estamos realizando muestreos actualmente. Se trata de una labor realizada y que requiere cierta creación de capacidad. Estamos pues creando capacidad en áreas donde existen brotes en cursos para que dispongan de la capacidad genómica. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Zimbabue y Sudáfrica. No disponen de las capacidades que sí que existen en Zambia y Mozambique y por ello no han formado parte del estudio. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario quizá sobre el porcentaje de XDR del virus de cólera extremadamente resistente? ¿Cuál es la difusión en términos numéricos? A ver si puede alguien abordar la cuestión. Sí, efectivamente, estamos vigilando la expansión, la difusión, pero no disponemos de cifras. Por ejemplo, lo que se podría hacer es que cuando hay un país que notifica casos de cólera a la OMS, no notifican cuál es la fuerza. Entonces, tenemos un mecanismo de vigilancia de viajeros en Europa
Cuando mencioné a Kenia, eran 3 viajeros del Reino Unido, Francia y Bélgica que llegaron a Nairobi en 2023. Cuando vemos los datos, Kenia notificó datos, pero no sabemos el número de casos de esta cepa y otras pautas de resistencia. Es imposible de saber. Entonces, quizá en el futuro podríamos notificar datos y además las características de la cepa del brote. Esto sería útil para hacer un seguimiento, porque es algo que se está iniciando solo ahora. Entiendo. Está la importantísima cuestión de compartir los datos. Y esto no se puede hacer sin que los datos sean públicos de un modo u otro. Sin duda respaldamos a que se haga así. Muchísimas gracias. También hay una pregunta relativa a las vacunas del cólera y la genómica. ¿Cómo van en paralelo ambas y qué sabemos hoy? Si ha habido cambios para el estudio del genoma del cólera, si ha afectado o ha repercutido en las vacunas. Cualquiera de ustedes puede responder, quien lo desee. Sabemos, es un hecho, que la genómica ha ayudado en la determinación de vacunas de la COVID y también en el desarrollo de vacunas contra la gripe. Hay distintos estudios que se requieren para distintas enfermedades. Esto por una parte. Entonces, en algún momento dado habrá que ver cuál es el papel de la genómica en cuestión de vacunas para enfermedades bacterianas. Pero de momento, lo que hay que hacer es recopilar datos genéticos cuando se puede y no emplear la genómica del cólera para responder ante un brote, sino para realizar una vigilancia y entender la difusión, la transmisión y la epidemiología, la pauta epidemiológica de lo que está circulando y recopilar datos para en algún momento posterior ser capaz de desarrollar nuevas vacunas. No obstante, la vacuna actual, la OCV, que es la que se usa actualmente, cubre todas las cepas que circulan, todas en la cepa que está circulando actualmente. Muchas gracias por esta aclaración. Y por último, quizá una pregunta, bueno, creo que ya he respondido, sobre los motivos políticos de los brotes del Líbano. Sí, sí, en el chat he respondido. Sí, creo que nos hemos dejado en el tintero muchas preguntas, pero bueno, creo que hemos abordado bastantes puntos importantes. Sería oportuno disponer de otra hora para poder seguir debatiendo más en detalle. Sí, creo que podemos concluir, Nadia, si le parece. Bien, pues en primer lugar quisiera agradecer encarecidamente a todos los aquí presentes, todos los que han participado, los ponentes. Ha sido un seminario muy interesante. Seguiremos debatiendo el tema en el futuro. Las presentaciones han hablado del papel de la genómica en la vigilancia del cólera, abordando distintos aspectos conexos e ilustran cómo la genómica puede facilitar la comprensión de la circulación mundial del cólera, con un enfoque en África y con mucho gusto contemplaremos los resultados futuros. Nos complace observar que se trata de algo ya accesible a casi todos. Y esto se debe a distintos motivos, métodos simplificados, la aplicación localizada de las herramientas necesarias y competencias, la reducción de costes, la tecnología más asequible. Y todo esto va en línea con lo que hace el equipo de tareas del cólera y los objetivos que se ha fijado en materia de transmisión de cólera. Para concluir, quisiéramos subrayar, recalcar que la genómica en el contexto del cólera
sirve como algo contextual para la vigilancia. No se trata de una secuenciación con cualquier objeto o propósito. Tenemos mucha labor que hacer en el GTFCC para seguir aclarando las preguntas que hemos planteado y ayudar a que las actividades sigan avanzando. Como ha subrayado el grupo sobre vigilancia, el grupo de trabajo, la genómica no pretende únicamente identificar el cólera. Lo que vemos es que es una herramienta muy potente que nos permite avanzar y emplear la secuenciación simplemente para identificar distintos serotipos y serogrupos. Así que con mucho gusto seguiremos avanzando para dar respuesta a estas preguntas. Muchísimas gracias a todos. Con esto concluyo y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a Tim por haber moderado el debate y gracias a los ponentes, el profesor François, Antoine, Jérôme, y gracias a todos los participantes. Veo que hay muchos emojis y observo que tenemos unas 50 preguntas con muchísimos comentarios también en el chat. Así que muchísimas gracias por su participación tan activa. Ha sido todo un placer contar con ustedes porque se trata del último webinario EpiWin de 2024. Este año ha sido un año fantástico. Muchísimas gracias a toda su demanda. Hemos celebrado 30 webinarios EpiWin. Planeábamos en un inicio 20, así que mucho más de lo previsto. Esperamos seguir viéndonos el año que viene. Empezaremos de nuevo en la segunda mitad de enero, así que estén al tanto y mientras tanto disfruten de las fiestas. A todos aquellos que celebren la Navidad, les deseo una muy feliz Navidad y un fantástico año 2025. Nos vemos el año que viene y gracias desde el equipo de EpiWin. Thank you.